Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 4 de diciembre, miércoles de la primera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este miércoles leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6 al 10. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que obscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Continuamos a leer el libro del profeta Isaías siguiendo esa doble dinámica que es tan importante de entender. La primera venida del Señor anunciada por el Antiguo Testamento, anunciada por los profetas, y la espera de esa segunda venida que también ha sido anunciada. El cumplimiento de la primera venida nos recuerda siempre, nos dispone el corazón a esperar esa segunda venida del Señor. Llama la atención poner en reflexión profunda el inicio de lo que quiere brindarnos el Señor. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todo el pueblo. Claro, humanamente, ¿cómo pensamos una celebración si no es con la comida? La comida es parte fundamental de nuestra existencia. La comida determina la vida de una familia, determina la existencia de las relaciones entre las diferentes personas, entre los diferentes grupos. Cuando uno quiere expresar la cultura de un pueblo, habla de la comida. Entonces, el hablar de la comida no es hablar simplemente de una necesidad. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Porque claro, nosotros tenemos una necesidad básica que es alimentarnos. Pero cuando examinamos el modo en que nos alimentamos, no estamos atendiendo simplemente una necesidad básica. También necesitamos respirar. ¿Y qué hacemos para respirar? Respiramos. Uno pudiera pensar, bueno, basta con comer cualquier cosa. No, no nos satisface comer cualquier cosa. En torno a la mesa se desarrolla la vida del ser humano. En torno a la mesa se desarrolla la vida de la familia. En torno a la mesa también se desarrolla la vida cristiana. Por eso nos reunimos en torno al altar que se ha convertido también en la mesa del Señor. Y por eso es tan hermoso ver cómo lo que se nos ofrece es justamente aquello que ya en esta vida nos representa el modo de celebrar y de festejar. Pero a la vez, viendo lo que nos dice Isaías, es decir, que el Señor preparará un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos, ¿de qué me tengo que dar cuenta yo? De que todos los banquetes que yo me pueda dar en este mundo y que sean tan apetecibles
¿Cuántos banquetes nos damos en este tiempo preparativo para la Navidad, en la Navidad, para Año Nuevo? Todos los banquetes que yo pueda brindarme y brindar en este mundo no tienen comparación con el banquete celeste. Y todo banquete que pueda yo disfrutar, más pequeño o más grande en este mundo, tiene que llevarme a contemplar eso. Fíjate qué fácil es estar en medio de una reunión familiar, en medio de una comida, de un banquete, y olvidarnos completamente del Señor. ¿Por qué? Porque estamos aquí gozando las cosas de este mundo, gozando lo que el Señor nos permite tener en este mundo, pero nos olvidamos de ese anhelo y de ese deseo. Qué importante es, ¿por qué? Porque tú y yo vamos a enfrentarnos en este tiempo a diferentes ocasiones en las cuales se nos invita o invitamos a celebrar. Bueno, que esas celebraciones tengan esa sustancia del encuentro con el banquete eterno, que no sean simplemente el anhelo del festejo aquí en esta tierra, que siempre se queda en ser espuma. ¿Por qué? Porque es un disfrute de momentito que se acaba rápido. Y si yo lo único que termino anhelando es el siguiente banquete en la tierra, me pierdo la oportunidad de hacer crecer esa esperanza, ese deseo en lo que me promete el Señor. Además nos dice Isaías que Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. ¿Qué quiere decir esta expresión? Quiere decir justamente ese develar, quitar el velo, lo que no permite ver, es decir, brindar la luz. Por eso está en relación, lógicamente, esta lectura con este tiempo de Adviento, que como ya lo hemos dicho aquí en la Lección Divina, es un tiempo de iluminación para poder ver las realidades verdaderas, para ver lo que el Señor me promete, para entonces no estar en la oscuridad, sino en la verdadera luz que me brinda el Señor. Destruirá la muerte para siempre. Y al escuchar esta expresión, sabemos lógicamente que no se refiere a esa realidad inmediata. El Señor ha destruido la muerte para siempre, sí, ha destruido la muerte para siempre, pero esa destrucción de la muerte todavía no se nos ha participado a nosotros de manera total. Por eso es que tendremos que morir, igual como ha muerto nuestro Señor Jesucristo. Pero no significa que Él todavía tenga que vencer a la muerte. La ha vencido ya en su resurrección. Lo que queda es esa manifestación total de esa victoria que llegará en su segunda venida y además enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Es decir, va a hacer gobernar la misericordia, la justicia, la paz. Esto es lo que nos ofrece el Señor. ¿Y qué sucederá entonces aquel día? Y continúa Isaías. Todos dirán, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte, es decir, nos invita a esa alegría profunda. Oye, qué importante es en este tiempo de Adviento no dejarnos llevar por las alegrías superficiales. Este tiempo está repleto de alegrías superficiales. Y el problema de las alegrías superficiales es que al final generan un mayor hueco que el que sanan, un mayor vacío que el que llenan, una mayor soledad, una mayor miseria, una mayor angustia. ¿A qué me refiero? Cuando uno anda buscando llenarse con las fiestas del mundo, parece por un momentito que me lleno, pero resulta que inmediatamente me doy cuenta que esa alegría era tan pasajera
que el abismo que me produce después, que el vacío que me produce después es mucho más hondo. Y así lamentablemente viven muchas personas. Cuando yo gozo de las alegrías de este mundo, gozo de las fiestas de este mundo, de las reuniones, de las cenas de este mundo, pero siempre con el corazón contemplando la vida eterna, entonces esas alegrías contribuyen para mi alegría general, para mi alegría verdadera. Y entonces no van a generar ese vacío. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, pero por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Hoy día nos enfrentamos al Evangelio de San Mateo, pero estamos en el capítulo 15, es decir, en esta segunda multiplicación de los panes y de los peces. En los Evangelios se recogen 2 ocasiones en las cuales el Señor hace esta multiplicación, solo 2 veces. No es una, sino 2. Y las 2 veces nos van a aparecer elementos comunes. En primer lugar, el deseo de la gente de estar junto a Jesús porque veían sus señales milagrosas. En segundo lugar, ese dejar las cosas del mundo justamente para saciar ese deseo de estar con Jesús. En tercer lugar, la compasión de Jesús, que los contempla, los mira, no es indiferente a lo que están viviendo los demás. Y en cuarto lugar, esa multiplicación que sacia verdaderamente el hambre de la gente. Fíjate cómo inicia el Evangelio que hemos leído. Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó, y acudió a él mucha gente. Va mucha gente, que llevan consigo sus enfermos, tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y todo tipo de enfermos. ¿Qué hacen? Los tienden a sus pies, y él los curó. Esta es la primera parte. El Señor va hacia el monte, se aleja, y la gente lo sigue haciendo el esfuerzo de llevar a los enfermos y ponerlos a sus pies. La gente se llena de admiración por esa curación, cómo quedaban curados, cómo los ciegos veían, los mudos hablaban, los tullidos caminaban, y glorifican al Dios de Israel. Han confiado en el Señor. Fíjate el esfuerzo que han hecho, que no es un esfuerzo menor. No nos dice el Evangelio que Jesús estaba de paso por ahí por la ciudad. No, se aleja, sube al monte, y esta gente lleva hasta allá. El esfuerzo de llevar a todo tipo de enfermos hasta allá.
Es decir, han hecho un gran sacrificio. Una vez que nos cuenta esto el Evangelio, entonces empieza la segunda parte. Jesús llama a sus discípulos para comentarles su aflicción, cómo está preocupado. Me da lástima esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo. Y entonces vemos la inmensidad del esfuerzo que han realizado. Ahí vemos cómo no es una acción de un ratito. Ah, Jesús estaba aquí y le llevaron los enfermos. No, Jesús subió al monte y la gente, dejándolo todo, le lleva a los enfermos con gran esfuerzo. Y él, ante ese esfuerzo, los cura. Pero ahora se nos especifica que han pasado ya 3 días. 3 días que están con él y ahora no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas. ¿Por qué? Porque pueden desmayarse en el camino. Fíjate la delicadeza del corazón del Señor, porque es una delicadeza preciosa. No solo abrir los ojos y darse cuenta, oye, estos llevan 3 días conmigo. No, no es indiferente Jesús a lo que el otro está viviendo, sino que además prevé lo que puede suceder. Si yo los despido ahora, van a comenzar el camino, pero como no han comido, pueden incluso llegar a desmayarse. Esta sola escena nos muestra cómo es el corazón servicial. El corazón servicial es un corazón que tiene los ojos bien abiertos a las necesidades de los demás. Y parte fundamental del verdadero servicio es lograr anteponerse a las necesidades antes de que se presenten. ¿Se habían desmayado ya las personas? No, no se habían desmayado, pero el Señor se está anteponiendo a lo que puede ocurrir porque está justamente pendiente de lo que ya ha ocurrido. Y entonces, con un mínimo de sentido común, mira hacia adelante y dice, no puedo despedirlos. ¿Por qué? Porque si los despido, van a poder entrar en una enfermedad, en un desmayo. Qué precioso es entonces ese corazón del Señor, que se presenta inmediatamente. Los discípulos dicen, pero, ok, está muy bien que tú veas que han estado 3 días contigo, que no los quieres despedir sin comer porque se pueden desmayar, pero ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a conseguir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí es donde entra el factor de la fe, que tenemos que tener siempre tan claro. Oye, es muy bueno ser realista, claro, por supuesto. No podemos vivir en la fantasía, que es uno de los grandes problemas que tiene el mundo hoy. Vivir pensando que mi imaginación va a determinar la verdad, que mi imaginación va a determinar la realidad, que mi opinión va a transformar la existencia. Y esto no es así y no está bien. Pero es importantísimo, dentro de ese ser realista, dentro de ese admitir la realidad, también tener ese corazón grande que nos permite soñar, sobre todo cuando uno está pensando en el bien de los demás, sobre todo cuando estamos pensando en la caridad, sobre todo cuando estamos pensando en todas esas obras que podemos realizar por los demás. Sí, realísticamente es imposible que se consiga tanto pan. Y entonces nos enfrentamos efectivamente a un milagro. Nosotros tenemos que confiar en los milagros, sí, por supuesto, porque ocurren constantemente. Por más que haya gente, incluso dentro de la iglesia, que se dedique a hablar en contra de los milagros ocurren continuamente. Y yo tengo que tomar una decisión muy sencilla. ¿En quién creo yo? ¿Yo de verdad creo en Dios? Sí, yo creo en Dios, porque Dios es el que todo lo puede. El que todo lo puede. Y entonces vamos a tener los pies muy bien puestos en la tierra. Sí, por supuesto, pero el corazón en el cielo.
el corazón listo para confiar siempre en el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.